El globo de Cantoya y las leyes de los gases. Este video hace referencia al globo de Cantoya, a su funcionamiento y su relación con las leyes de los gases, como son ley de Avogadro, ley de Boyle, ley de Charles, entre otras que posteriormente desarrollaremos. El interés que nos lleva a realizar este trabajo es la importancia de la ciencia como química y física en nuestra vida diaria y cosas tan sencillas como lo son los globos de Cantoya. Para transmitir todos estos datos y lograr nuestro propósito de enseñanza, utilizaremos una metodología práctica y amena, como lo son estos videos, con imágenes apegadas al tema. A continuación comenzaremos con una breve explicación de cada ley. Ley de Avogadro. A temperatura y presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles de dicho gas. Esta ley establece la relación entre la cantidad de gas y su volumen, cuando se mantienen constantes la temperatura y la presión. Vamos a suponer que aumentamos la cantidad de gas. Esto quiere decir que al haber mayor número de moléculas, aumentará la frecuencia de los choques con las paredes del recipiente, lo que implica que la presión dentro del recipiente es mayor que la del exterior, y esto provoca que las paredes del recipiente se desplacen hacia los lados inmediatamente. Al haber ahora mayor distancia entre las paredes, es decir, un mayor volumen del recipiente, el número de los choques de las moléculas contra las paredes disminuye y la presión vuelve a su valor original. Ley de Boyle. A temperatura constante, el volumen ocupado por un gas es inversamente proporcional a la presión. Al aumentar el volumen de las partículas, átomos o moléculas del gas, tardan más en llegar a las paredes del recipiente y por lo tanto chocan menos veces por unidad de tiempo contra ellas. Esto significa que la presión será menor, ya que esta representa la frecuencia de los choques del gas contra las paredes. Cuando disminuye el volumen, la distancia que tienen que recorrer las partículas es menor y por lo tanto aumenta la presión. Lo que Boyle descubrió es que si la cantidad de gas y la temperatura permanecen constantes, el producto de la presión por el volumen siempre tiene el mismo valor, lo cual es una constante. Ley de Charles. A presión constante, el volumen que ocupa un gas es directamente proporcional a la temperatura del mismo. En 1787, Jack observó que cuando se aumentaba la temperatura, el volumen del gas también aumentaba y que al enfriar el volumen disminuía. Cuando aumentamos la temperatura del gas, las moléculas se mueven con más rapidez y tardan menos tiempo en alcanzar las paredes del recipiente. Esto quiere decir que el número de choques por unidad de tiempo será mayor, es decir, se producirá un aumento de la presión en el interior del recipiente y aumentará el volumen. El embolo se desplazará hacia arriba hasta que la presión se iguale con la del exterior. Lo que Charles descubrió es que si la cantidad de gas y la presión permanecen constantes, el cociente entre el volumen y la temperatura siempre tiene el mismo valor. Ley de Gay-Lussac. A volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura de dicho gas. Establece la relación entre la temperatura y la presión de un gas cuando el volumen es constante. Al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por tanto aumenta el número de choques contra las paredes, es decir, aumenta la presión ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. Gay-Lussac descubrió que en cualquier momento de este proceso, el cociente entre la presión y la temperatura siempre tenía el mismo valor. Funcionamiento del globo de Cantoya. Los globos de Cantoya funcionan gracias a la diferencia de densidad del aire dentro del globo con respecto al aire del exterior. Dentro del globo generalmente hay aire caliente, que es menos denso respecto al aire del exterior. Ahora bien, según el principio de Arquímedes, el aire caliente, al ser menos denso, recibirá un impulso del exterior ya que es menos pesado que este, el cual lo hará subir. La altura que los globos llegan a tener dependerá de la densidad del aire dentro del globo, dado que una vez que ésta se nivele con la densidad del exterior, el globo dejará de elevarse. Para descender, la densidad del aire en el globo debe ser mayor que la del aire exterior. Esto también puede explicarse con las leyes de los gases, ya que en cualquier gas la temperatura es directamente proporcional al volumen. Entonces, al calentar el aire dentro del globo con una vela, este aumentará su volumen. Ley de Charles. Y como conserva su número de moles, también disminuye su densidad hasta volverse menos denso que el aire del exterior y comenzar a elevarse.
Como la vela sigue manteniendo el aire dentro del globo, este sigue siendo menos denso y continúa elevándose. No obstante, el globo deja de ascender debido a que la densidad del aire disminuye y la presión del exterior se vuelve más baja. Como dentro del globo el aire se encuentra a una temperatura alta y como enuncia la ley de Gay-Lussac, la temperatura es directamente proporcional a la presión dentro del globo aumenta y vence la presión externa, rompiendo el globo.